Nos da mucho gusto que estés en la fase final de tu módulo 2 de la Academia de Líderes. Esa fidelidad y esa constancia que has llevado por aprender más de Dios y ser lleno del Espíritu Santo, ser llena de su Espíritu y de su presencia. El tema del día de hoy se titula El poder de las ofrendas. Así que te voy a invitar que hagamos una oración y que la dirección del Espíritu Santo nos hable a cada uno de nosotros. Amado Padre, gracias por tu presencia y gracias porque enviaste a tu Hijo Jesucristo a darnos enseñanzas de todo tipo y gracias porque tú nos pones, Señor, tu palabra para que aprendamos y tu Espíritu Santo nos revela todo lo que necesitamos saber de ti. Gracias, Señor, porque en este momento habrá una porción nutritiva para cada uno de los oyentes y podemos dar testimonio, Señor, de lo que tú enseñas en las Sagradas Escrituras y cómo nuestra fe se fortalece a través de las ofrendas. Gracias porque siempre nos escuchas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, pues partimos con la pregunta, ¿qué es una ofrenda? Una ofrenda es un acto de adoración que consiste en presentar algo a Dios como una expresión de gratitud, de obediencia, de arrepentimiento o de entrega total. Y tiene sus raíces en las Escrituras en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y su propósito y significado pueden variar según el contexto. Entonces, vamos a ver lo que son las ofrendas en el Antiguo Testamento. Vámonos a Levítico capítulo 7, versículo 37 y 38. Esta es la ley respecto a los holocaustos, las ofrendas de cereales, los sacrificios del perdón, los sacrificios por la culpa, los sacrificios de ordenación y los sacrificios de comunión. El Señor se la dio a Moisés en el monte Sinaí, el día en que mandó a los israelitas presentarle ofrendas en el desierto de Sinaí. Entonces vemos sacrificios del perdón, que tiene que ver con que los pecados de ellos eran cubiertos. Ellos, aunque buscaban el perdón, ese perdón llegó hasta que la sangre del Cordero, del Hijo de Dios, fue derramada por nosotros. Pero aquí hacían sacrificios por ese perdón, pero sus pecados eran cubiertos. Los sacrificios por la culpa, sacrificios de ordenación, que tienen que ver con la consagración de ministros, consagración de cosas, ¿verdad? Sacrificios de comunión, que eran los sacrificios de paz. Entonces, este tipo de ofrendas eran las ofrendas que se instituyeron al inicio, en el tiempo de Moisés, al inicio de las instrucciones de Dios hacia el pueblo de él mismo. Los holocaustos, dice en Levítico 1, dice, si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho, sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Dios. Aquí sacrificaban animales, se ofrecían en el altar. Generalmente eran quemados por completo. Y este era un símbolo de consagración al Señor y habían varios significados en los holocaustos. También estaba el del perdón. Y vemos ofrendas de grano que incluían harina, aceite y especias, ofrecidas como señal de gratitud por la provisión divina. Esto lo vemos en Levítico 2.1. Si alguien presenta al Señor una ofrenda de cereal, esta será de flor de harina refinada, sobre la cual pondrá aceite e incienso. También tenemos ofrendas de paz, y eso lo vemos en Levítico capítulo 3, versículo 1, que son estas ofrendas de comunión. Si alguno ofrece ganado vacuno al Señor como sacrificio de comunión, deberá presentarle un animal sin defecto, sea macho o hembra. También presentaban en esta ofrenda de paz algunas de cereales, y vamos a verlo en el capítulo 7 más adelante de Levítico. Vemos también las ofrendas por el pecado. Fueron realizadas para expiar los pecados del pueblo, y vemos en Levítico 4, versículo 28, que dice, cuando se le haga saber que
ha cometido un pecado, llevará como ofrenda por su pecado una cabra sin defecto. Pondrá la mano sobre la cabeza de la ofrenda por el pecado y lo degollará en el lugar donde se degüellan los animales para el holocausto. Dice Levítico 5:7, si alguien no le alcanza para comprar una oveja, entonces llevará al Señor como sacrificio por la culpa del pecado cometido 2 tórtolas o 2 pichones de paloma, una de las aves como sacrificio por el pecado y la otra como holocausto. Tenemos también la ofrenda de acción de gracias, que está en Levítico 7, versículo 11, y dice, si se ofrece en acción de gracias, entonces se ofrecerán también panes sin levadura amasados con aceite. Y me brinco al versículo 13. Estoy tomando pequeñas porciones nada más. Junto con el sacrificio de comunión en acción de gracias, se deberá presentar una ofrenda de pan con levadura. Entonces ahí hace mención sobre la ofrenda de acción de gracias en la Nueva Versión Internacional. Vemos cómo la Biblia va marcando algunas ofrendas en el tiempo de Moisés, pero hay una ofrenda muy peculiar, que es la ofrenda de obediencia, una ofrenda que vivió Abraham. Abraham, cuando el Señor le habla y le pide a su hijo, se lo pide para presentarlo en el altar como una ofrenda. Abraham se lo niega. Abraham tal vez como padre en el ámbito natural, pues tiene temor, tal vez tenía angustia, pero él sabía en quién había creído. Era una fe inquebrantable. Preparó todo, se llevó a su hijo. De hecho, en el camino el hijo le preguntó, papá, vamos a ir a hacer una ofrenda, ¿verdad? Sí, hijo. ¿Y dónde está el corderito que va a estar presentado? Él no sabía que él era el corderito. Abraham voltea y le dice, el Señor proveerá de ese corderito. Y continuaron su camino. Una fe de un padre que sabía darle todo al Señor, aún lo que más amaba, que era a su hijo. Y él sabía, Dios sabía, y se lo dijo así cuando se lo pidió, me vas a entregar a tu hijo al que tanto amas, al único hijo que tienes. Y Abraham se dispuso a obedecer y se fue con él. Cuando iba a hacer ese sacrificio, el ángel del Señor le grita y le dice, no lo hagas. Abraham se detiene y escucha de parte del Señor, ¿verdad? Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Es ahí cuando vemos ese ejemplo de esa fe donde Dios pide una ofrenda y un hombre que es capaz de abrir su corazón y su lealtad a Dios y dice, aún lo que más amo, Señor, sabiendo que Dios siempre tiene el control. Cuando el Señor le dice, no te preocupes, voltea y hay un corderito amarrado, atorado, ¿no? Y ya lo desatoran y lo sacrifican. Ahí vemos cómo, de hecho Abraham le puso ese lugar, el Señor provee. Cuando tú haces un acto, una ofrenda de obediencia al Señor y tú entregas lo que el Señor te pide, tú vas a poder testificar que en ese lugar el Señor provee, porque no te has negado nada. Y déjame decirte algo impresionante. Le dijo el Señor a Abraham, te bendeciré en gran manera, porque no me negaste nada. Y te multiplicaré, y no solo a ti, voy a multiplicar a tu descendencia, puesto que me has obedecido. Además, tu descendencia conquistará. Por medio de tu descendencia serán bendecidas las naciones de la tierra. Hay promesas tan grandes para aquel que no le niega lo que el Señor le está pidiendo. ¿Y sabes por qué? Porque el propósito de las ofrendas reflejaban una relación profunda del pueblo de Dios con Dios mismo.
ya fuera para el perdón, que buscaban el perdón, ya fuera para expresar agradecimiento, ya fuera para mantener una relación con Él, ya fuera para manifestar obediencia. Pero las ofrendas representaban muchísimo, era un orgullo poder desprenderse y dar para la causa del Señor. Fue una instrucción de Dios que muchos lo abrazaron. Es por eso que los judíos se identifican por ser gente que prospera en todo lo que hace. Porque esa promesa desde Abraham alcanza hasta nuestros días. En el Nuevo Testamento, ahora nos brincamos al Nuevo Testamento pensando en las ofrendas. Y vamos a pensar en la ofrenda perfecta. Nuestro Padre, nuestro Señor, ve a la humanidad y da como ofrenda a su único Hijo. Algo que Él pidió es algo que Él está dispuesto a dar. Por eso algo que tú pides es algo que tú estás dispuesto a dar. Algo que tú enseñas es algo que tú estás dispuesto a demostrar que lo has vivido. Y nuestro Padre, nuestro Dios, envía como ofrenda perfecta a su Hijo, a su único Hijo a la tierra, para ser sacrificado como cordero. Así dice la Biblia, como cordero fue llevado al matadero para salvarte a ti, para salvarme a mí. Y ese sacrificio, ese acto de Dios que hizo entregando a Jesús como ofrenda por nosotros para nuestra salvación en la eternidad, pero también para bienestar de nosotros en la tierra, porque no perdamos de vista que vivimos en la tierra y que también tendremos moradas en la eternidad. Pero Jesús fue provisto en la tierra para tener bienestar en la tierra. Y aunque vinieran los problemas, sabemos que la llegada del Señor Jesucristo nos enseña cómo vivir el reino aquí en la tierra, para después saberlo vivirlo allí en la eternidad. Entonces, salvación, este plan de Dios de salvación en Jesús para nosotros, y nosotros cuando damos ofrenda también, estamos pensando en salvación de alguien a través de las reuniones que hacemos, a través de las actividades que hacemos, y tus ofrendas colaboran mucho para eso, para tener un lugar, para tener una silla, servicios. ¿Por qué? Porque todo es un plan de salvación, pero en la tierra para tener bienestar y para tener salvación para la eternidad. Ese bienestar en la tierra, ¿verdad?, es el que podemos en este momento disfrutar con la tecnología que estamos teniendo para que tú recibas estas enseñanzas. Entonces tenemos en el plan de Dios, las ofrendas, por supuesto que adoran y alaban al Señor y lo honran, y a nosotros nos enseñan a tener bienestar en esta tierra. Dice Hebreos 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Ahí está la ofrenda del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo que se hizo por ti y por mí. Ese sacrificio en la cruz fue el cumplimiento definitivo de todos los sacrificios u ofrendas que se hicieron en el Antiguo Testamento. Aquí ya no es necesario hacer sacrificios en altares y buscar perdón a través de muerte. Hay sectas que hacen eso, ponen animales y hasta sacrifican niños. Ellos toman copia de lo que se hacía antes, pero ellos sacrifican eso al príncipe de las tinieblas. Nosotros ya no, porque Cristo, dice la Biblia, santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Esa ofrenda y ese sacrificio que perdonó nuestros pecados con su sangre y quitó nuestra culpa. Bendito el Señor para siempre. Le alabamos por eso. Y entonces vemos cómo en el Antiguo Testamento están las ofrendas, pero también en el Nuevo Testamento a través de Jesús. Pero hay eventos en el Nuevo Testamento donde la gente se enojaba por las ofrendas. Algo que en la actualidad todavía llega a suceder.
Vámonos al libro de Marcos, capítulo 14, verso 3 en adelante. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios. Eso era el equivalente a casi un año de salario de nuestra actualidad. Dice, porque podía haberse vendido y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra esta mujer, murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla. ¿Por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Fíjense el concepto. Jesús dejó claro que entregar una ofrenda a nuestro Señor Jesús costosa, el equivalente a un año de salario. ¿Tú te has puesto a pensar que si el Señor te pide una ofrenda, porque yo estoy seguro que el Señor le pidió a esa mujer esa ofrenda porque lo estaba preparando para su sepultura? Si el Señor te pide una ofrenda y hay un propósito y te dice esa ofrenda es el equivalente a un año de salario actual de lo que tú ganas, no del mínimo, de lo que ganas, ¿tú obedecerías? ¿Tú harías lo que hizo Abraham? ¿Tú harías lo que hizo esta mujer que no era Abraham? Y te pongo el contexto de aquí era un hombre y aquí era una mujer. Este hombre era rico, pero esta mujer no era rica, no tenía muchos recursos. Básicamente le trajo al Señor algo para ella muy costoso. ¿Tú lo harías? Te dejo esa reflexión porque quiero que sepas que el contexto bíblico sobre la obediencia de lo que el Señor nos pide trae una promesa que abraza a tus generaciones y a tu vida cuando tú lo entiendes, de que todo le pertenece a Él, que todo es de Él. Y las ofrendas entonces llegan a provocar que alguien se enoje. Ellos se enojaron, pero inmediatamente hicieron cuentas diciendo, así queriendo verse bien justos, ¿no? Eso se pudo haber vendido y darlo a los pobres. Así yo he oído tanta gente que dice, se pudo haber hecho esto y esto y esto, y se pudo haber, bueno, ese es mi criterio, pero se pudo haber hecho todo esto en vez de desperdiciarlo de esa manera. ¿Cuántas veces has escuchado que te dicen, no vas a ir a dar tu dinero allá donde vas, ¿verdad? Te están robando. ¿Qué no ves que te están engañando? Es que no nos están engañando. Nosotros hemos aprendido que al Señor se le da lo que a un rey se le da. Al Señor se le trata lo que a un señor, como a un señor se le debe tratar. Eso lo hemos aprendido, pero los demás no lo van a entender. Entonces hay gente que se va a enojar porque piensa de manera natural. Hay gente que te va a criticar cuando tú entregas tus ofrendas al Señor. Y mira que no estoy hablando de diezmos. Y no estoy hablando de primicias, estoy hablando de ofrenda, aquello que a veces uno dice, como ya diezmé, no doy ofrenda. Lo importante que es el entendimiento de la ofrenda. Y algunos te pueden criticar, algunos se pueden burlar de nosotros, se han burlado, nos han criticado, se han enojado. Pero la palabra de Dios dice, no te preocupes, tú sabes en quién has creído y sabes ¿en quién has puesto tu confianza? Cuando nosotros vemos este contexto que el Señor Jesús les dice, no la molesten. Y así el Señor se va a parar y va a decir, no la molestes, no lo molestes a ti, que estás haciendo una buena obra, porque de la mujer dijo, buena obra me ha hecho. Cuando tú y yo ofrendamos, buena obra estamos haciendo en la causa de Jesús. Y oímos ese mensaje diciendo, buena obra me has hecho. Trabajar por la iglesia, ofrendar para la iglesia.
Entonces, para unos es una buena obra, para otros es un desperdicio. Lo que para unos es bendición, para otros es pérdida. Lo que para mí es reconocer al Señor, a otros te están engañando. Pero tú y yo sabemos que Él es Rey y Él es Señor, y a Él le pertenece todo, nuestra vida misma también. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto ofrendar? Porque sentimos que perdemos el control de algo. Sobre todo porque el dinero representa la vida. Representa la vida porque es tu tiempo y es tu esfuerzo. Y perder el control de eso puede ser muy difícil en la parte humana. Sientes que pierdes recursos, tal vez sientes que estás siendo despojado, te sientes con temor de un desequilibrio económico futuro. Pero déjame decirte que Dios quita todo temor cuando tú sabes lo que tú estás entregando y lo que tú estás sembrando para el reino de Dios, porque Dios no se queda con nada. Entrégale a Dios el control de todo y vas a ver cómo el Señor abre las ventanas de los cielos para que tú lo veas y puedas tener un bienestar en esta tierra. Nuestro Dios jamás le robaría a alguien. Al contrario, nosotros ofrendamos para la causa de Jesús, para que la salvación se siga extendiendo. Y ese era un contexto. Y de hecho el Señor Jesús decía, se va a escuchar de esta mujer a través de las generaciones. Por su ofrenda. Y en el caso de Abraham, un hombre, ese padre de la fe. Y tenemos también otro ejemplo ahí en Marcos capítulo 14, donde algunos daban algo que era limosna. Y es que una cosa es dar limosna y otra cosa es dar ofrenda. Algunos confunden los términos y dan como si fuera limosna. Y te voy a decir algo, mira, la limosna es una cosa que entregas especialmente, puede ser una cosa, ¿no? Un artículo, pero particularmente se habla de dinero. Tú estás dándole limosna a alguien y le das un vaso de agua, le regalas un mueble tal vez porque ves que no tiene, le das algo material o le das dinero, ¿verdad? Y se da por caridad. La palabra caridad tiene que ver con una actitud solidaria por el sufrimiento ajeno. Y déjame decirte que a Dios no se le da por caridad, porque no le estamos dando, somos solidarios por el sufrimiento de Jesús o por el sufrimiento de Dios porque no tiene. No, nosotros no damos caridad. Y también la limosna tiene que ver con la dádiva, que tiene que dar, eso sí es real, así, eso, la dádiva tiene que ver con una acción de dar de manera gratuita, voluntaria, ¿verdad? Pero también la limosna tiene que ver con, le estás dando socorro a alguien, le estás ayudando. Y sabes que tú y yo ni le damos socorro a Dios, ni a la iglesia de Cristo, ni le estamos ayudando a Dios, porque Dios es el dueño del oro y la plata y de todo lo que existe. Por eso es que no damos limosna. Por eso es que nosotros no decimos, aquí está y yo quiero que con esta ofrenda y con esto que estoy dando, pues se compre esto y se haga esto y se lo den a ellos y que le puedan ayudar a esa familia. No, eso no se puede. Porque eso sería, si tú haces eso, sería una limosna. Y entonces tú puedes darle a alguien que está necesitado. Tú puedes ir con un hermano de la iglesia, con alguien que encuentras en la calle y darle en ese sentido, y hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Pero eso es una limosna, es una ayuda por la necesidad de alguien. Pero cuando hablamos de ofrenda, recordamos que la ofrenda es un acto, una actitud del corazón, es un acto de adoración que consiste en presentar algo a Dios como una expresión de gratitud, de obediencia, de arrepentimiento, de entrega total. Totalmente diferente, porque estamos hablando de un rey. La ofrenda, amados, la ofrenda es la respuesta a tu gratitud. La ofrenda es la respuesta a mi gratitud. Es una respuesta automática incondicional. Esa es la diferencia. Y entonces, ¿qué debemos saber nosotros
de las ofrendas. Porque cuando nosotros nos es revelado este concepto de las ofrendas, déjame decirte que tu vida financiera va a cambiar. Y yo te lo digo por experiencia. Tu vida financiera va a cambiar. Porque el Señor a quien le habla a sus hijos es para que cambie su historia de vida aquí en la tierra. Y también en la eternidad lleguemos con Él. Y entonces hay un concepto que se llama siembra cosecha. Segunda de Corintios capítulo 9, verso 6 dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Siembra cosecha. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. ¿Ok? Siembra, cosecha. Tu mentalidad es de escasez, vas a vivir en escasez. Tu mentalidad es de pobreza, vas a vivir en pobreza. Si tú siembras escasamente, vas a recoger escasamente. Si tú siembras generosamente, generosamente vas a recoger. Siembra, cosecha. Otro punto. Es una actitud del corazón. En el versículo 7, es el versículo que sigue. Cada uno dé como propuso en su corazón. Entonces, aquí se empieza del corazón. Es una actitud del corazón. Si tú lo razonas mucho, el enemigo te va a meter voces para engañarte y distorsionarte el concepto de Dios acerca de las ofrendas. Es una actitud del corazón y dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, con alegría, para tener una alegría natural, genuina, espontánea, esa alegría viene a través de la fe. Tú vas contento porque estás inyectado de fe y fe es confianza. Entonces tú te propusiste en tu corazón y dices, cada domingo, Señor, voy a llevarte mi ofrenda. Y tú la preparas entre semana porque tú la dispones y tú se la llevas al Señor, tu ofrenda. Y no la das ni con tristeza, ni tampoco la das por necesidad. Sí, Señor, si yo te doy, tú me das. No, así no funciona. Tú la das con alegría. Y el Señor responde a esa alegría y esa fe. Un punto más, para la obra del Señor. Los hijos de Israel, dice Éxodo 35, 29, los hijos de Israel, todos los hombres y mujeres cuyo corazón los movía a traer algo para toda la obra que el Señor había ordenado. Hombres y mujeres, que había ordenado por medio de Moisés que se hiciera. Trajeron una ofrenda voluntaria. Hombres y mujeres traen ofrendas voluntarias. ¿Para qué? Para la obra del Señor. Así es. Es para la obra del Señor finalmente, porque Dios no lo va a ocupar. Y la obra del Señor es donde estás tú y donde tú y tu familia somos beneficiados. Dice el Salmo 20, verso del 1 al 4, recuerda tus ofrendas. Dios recuerda tus ofrendas. Dios se va a acordar más de tus ofrendas del éxito que tuviste tú en la tierra. Que de los hijos que tienes, que los sabe, lo conoce, pero se va a acordar más de tus ofrendas y de la actitud de tu corazón. Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre de Dios de Jacob te defienda. Te envía ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. ¿Sabes? Él se va a acordar de con qué actitud dabas tus ofrendas. Le damos al Señor de lo que Él ya nos dio. Es que ni siquiera le estamos dando algo que nosotros nos podamos llenar como de ese orgullo, ¿no?
No vamos a poderle dar algo que nosotros digamos, me lo gané sin tu ayuda. No, le damos de lo que Él nos da. Dice Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 14. Pero ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo? Para que podamos darte estas ofrendas voluntarias. ¡Wow! En verdad, tú eres el dueño de todo. Y lo que te hemos dado, de ti lo hemos recibido. ¿Quién soy yo, Señor? Para traerte algo, me quebrante el corazón saber que puedo darte algo y que tú lo recibes, que tú lo tomas. Y es parte tuyo y te acuerdas de ello después, con el tiempo. La práctica de dar ofrendas en el creyente es una actitud de confianza, es una actitud de desprendimiento natural, lleno de fe, lleno de tu familia, caminando en el propósito de Dios. Esa confianza aleja la ansiedad por la necesidad de cosas materiales en el futuro. Esa confianza te enseña a dar pasos firmes, estables en esta vida. Y ya no hay temor del mañana, porque el Señor abre camino y pone un panorama. Aunque el diablo va a querer venir a poner otros escenarios, porque los va a poner en tu caminar. Pero es cuando tú te levantas a confiar y dices, Señor, gracias, porque yo estoy confiando en ti. Entonces resumimos esta clase diciendo, una ofrenda es un acto de adoración que consiste en presentarle algo a Dios como una expresión de gratitud, obediencia, arrepentimiento o entrega total, porque Él es dueño de todo. Se debe dar con alegría, con agradecimiento, con fe, que es con confianza. Su propósito, entonces, el propósito de nuestras ofrendas son para honrar y reconocer la soberanía de Dios, para aprender a confiar en su provisión, para poder participar de su obra aquí en la tierra, para salvación para otras personas. Cuando tú y yo le ofrendamos, somos parte de algo grande. Cuando tú llevas tus ofrendas cada reunión, tú eres parte de algo grande, algo que nació en el corazón de Dios. ¿Y sabes cómo se llama? Salvación. Salvación para tu familia, salvación para la humanidad, por lo cual somos parte de la obra de Cristo. Cierra tus ojos. Padre amado, gracias por tu enseñanza. Son estos momentos únicos, Padre, donde nos revelas los secretos de tu reino. Estos secretos donde buscas el bienestar de nosotros aquí en la tierra. Y es que mejor cosa es dar que recibir. Aunque, Señor, tú das a manos llenas hasta que sobre y abunde, cuando hemos entendido que se trata de salvación. Cuando nosotros damos ofrendas, se trata, Señor, de salvación, salvación para alguien más, para muchos más. Provisión para nuestra familia. Abre nuestro entendimiento, Padre, abre el corazón de cada uno de nosotros para que la intención y la alegría y la fe y la certeza fluyan de manera natural al llevar nuestras ofrendas. Que seamos gente, Señor, que sabe que tenemos nosotros un compromiso con tu casa. Padre, gracias por recibirla. Sana el corazón de aquellos heridos en el área de las finanzas, Señor. Disipa todo temor al futuro porque no alcanza el dinero. Cuando nosotros te damos a ti, Señor, tú multiplicas los bienes de nuestra casa, el alimento, la provisión, el sustento, la economía, el trabajo. Tú provees, Señor, pero son pasos de fe por cuanto no te has negado a darme lo que te he pedido. Así nos habla, Señor.
Ahora se abren las compuertas de los cielos. Ahora tus generaciones serán bendecidas y tú serás bendecido porque no te has negado a darme lo que te he pedido. Gracias, Señor, por este entendimiento. Gracias por tu palabra. Queremos ser obedientes, Señor, y depender absolutamente de ti hasta que tú vengas por nosotros, Padre. Gracias porque siempre nos escuchas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Poderoso tiempo. Entender esto nos hace levantarnos como iglesia para dar testimonio de lo que la iglesia de Cristo tiene en esta tierra para extender el reino de Dios. Que Dios te bendiga ricamente.